Matías Kinderman nos dice: ¿cuál crees que son los puntos fundamentales para interpretar bien un personaje, ya sea como jugador o como máster? Saludos. El primero es la diversión, es pasártelo bien con tu personaje y que esta diversión no esté jorobando a los demás. O sea, para mí esta es la brújula fundamental, que te lo pases guay. Luego todo lo demás está sometido a la diversión, como siempre. Vale, ¿cómo interpretar bien a un personaje? Tiene que tener un mínimo trasfondo, para mi gusto, ¿eh? Todo como todo este vídeo es mi opinión. Tiene que tener un mínimo trasfondo al que yo me agarre. En realidad muchas veces para mí el trasfondo son dos líneas sin más. Dos líneas que definen un arquetipo general, muy rollo Fate, de mi personaje está definido con 3 aspectos y ya está. Estos 3-4 aspectos intento hacerlo siempre. Siempre sea el juego al que sea el que esté jugando, le hago 2 o 3 aspectos. Con los PNJs igual, si yo como director de juego tengo un PNJ que me resulta interesante, voy a tener 1, 2, 3 aspectos. Luego hay una tabla de emociones que mola mogollón utilizar para el personaje, que es qué 2 o 3 emociones caracterizan al personaje. Y puedes poner la ira, o la lujuria, o puedes poner la comedia, o la burla, o... Esta tabla de emociones, esto no es que haya una tabla, vale, en realidad sí hay una rueda muy interesante de emociones, lo podría buscar para ponerla, después lo veo, a ver si me lo ocurre, la busco o no, si soy un puto vaco y te dejo a ti que la busques, Matías. Bueno, la cuestión es que esta tabla de emociones es muy práctica, si quieres definir tu personaje con 2 o 3 palabras que marquen las emociones, está muy guay. Y luego, si eres director de juego, todo lo que hagas de tu personaje nunca es ley impresa. Haz que fluya y varíalo conforme cuando llegue a los jugadores sea necesario. Cámbialo si hace falta. Si tienes que tachar del tirón el término lujuria, pues lo tachas, ras, y eso ya no existe en el personaje. O ira, ras, y lo tachas. O duda. En fin, que tienes que ser flexible con los personajes para que cumplan tu papel. Este es otro aspecto muy interesante cuando soy director de juego. Para mí un PNJ tiene que tener una utilidad. Dentro de la escena, me gusta componer las partidas por escenas. Dentro de la escena hay un PNJ. ¿Qué utilidad tiene este PNJ? ¿Qué viene este PNJ aquí a decir? Entonces, que tú tengas claro para qué entra el PNJ ahí, está muy bien. Si tienes 4 PNJs y puedes fusionar 2 en 1 para que tengan la misma utilidad, fusiónalos. Porque tu RAM, tu cerebro, cuantos más PNJs metas, más dividido va a estar y va a procesar peor. Este es mi punto, por lo menos. Hay gente que es muy hábil en esto y no le importa dirigir a 15 PNJs. Luego, si lo que quieres es interpretar como jugador a un personaje, a mí me mola mucho que el personaje esté vivo. Desde la primera partida a la 4ª partida ya tiene que ir cambiando. Ya se ha enfrentado a la realidad. Lo que él creía que era su hoja de personaje ya puede ir fluyendo. Ya puedes ir diciendo, vale, pues en sistemas como Fate te dice, cambia aspectos, pon aspectos nuevos, cámbialos. Entonces, pues vete cambiándolos, ejecuta el sistema y cámbialos. Y lo mismo, si un personaje se ve impactado por una escena, que tenga un impacto en tu interpretación del personaje. A mí un personaje que sea fluido es algo que me satisface especialmente cuando soy jugador. Hacer que esté vivo y que sus emociones tengan cabida. Y luego, me gusta mucho, al interpretar un personaje, meterlo en escenas cotidianas para sacarlo de la seriedad de soy un detective, o sea, siempre soy el detective, siempre estoy en las escenas como si tuviera una gravedad, etcétera. Si la partida no va a ser efímera, de una sesión, 2 o 3 sesiones, sino que va a más, me gusta meter a ese personaje en escenas cotidianas. ¿Qué cena? Cena un sándwich. Y ya está, tiene alguna costumbre rara. Y de verdad que me rayo pensando en mierdas de este tipo. Delante del espejo, esta típica escena que tenemos las personas, que delante del espejo a veces nos miramos y nos preguntamos mierdas o hacemos algún tipo de gesto. ¿Qué hace mi personaje? Vale, tío, soy un elfo drow, soy súper chungo, soy de verdad, soy lo puto peor, un asesino, un pícaro, un ladrón. Pero cuando estoy delante del espejo, ¿qué es lo que hago? ¿En qué me rayo? ¿Me jode este lunar que tengo en la oreja? ¿De qué va mi movida íntima personal? Y bueno, creo que esos puntos ya dan la respuesta, la pregunta como respondida. Muchas gracias, Matías, por haber preguntado. Bueno, antes de nada, me he olvidado de decir algo fundamental en el comentario de Matías de antes, que es ensayar. Si tu personaje te importa de verdad, ensáyalo. Es algo que ya he comentado antes en los valores de un director de juego, otra respuesta a otra pregunta. Pero sí, si quieres interpretar bien un personaje, ensaya cosas con él. Es muy divertido hacer ensayos y pueden ser cosas muy pequeñas. De hecho, puedes tener textos de referencia para poder leerlos con diferentes voces. Las voces no tienen por qué ser siempre voces que te joden la garganta. No, puedes hacer un montón de voces distintas.
y hacer voces cómicas. Sí, puedes burlarte del tono argentino sin problema. Sí que hace falta tener un gran vocabulario argentino. O te lo puedes currar y tener un vocabulario argentino que flipas mirando películas argentinas o documentándote un poquito. Y no hay ningún problema. Tú puedes hacerte los personajes a tu medida por completo. En todo caso, ensayar es un paso súper guay. Si lo que quieres es que tu personaje tenga mucho, mucho cuerpo para que sea muy distinto a otras cosas que hayas interpretado. Vale, por aquí Shidan Lair nos dice: yo quiero empezar a jugar a rol, pero de mi círculo social soy el único al que le interesa. ¿Algún consejo para empezar y algún consejo para que se interesen en el mundo del rol? De momento les he mandado un one shot para ver si les gusta. Y luego, postdata, hace no mucho me suscribí al canal gracias a la partida de Waterdeep y los vídeos me han ayudado mucho, pero como no los he visto todos, tal vez ya he tratado alguno de estos temas. Bueno, yo siempre comento lo mismo. Hacer que otros se interesen por el rol es una movida, porque a mí pues particularmente no me mola la sensación de estar pidiéndole a los demás que jueguen. Al principio, cuando quería ser director, estuve detrás de mi pandilla un montón de tiempo con una partida intentando que jugasen y nunca se jugó esa partida, la tenía súper elaborada, eso fue un despiporre, tenía un mapa en mi habitación pintado a lápiz y tenía un montón de hojas con apuntes y las de Dios de esa partida y la vendía como si fuese la partida definitiva. Fue muy frustrante para mí y al final la sensación que me quedó fue este regusto de tú no convenzas a ni Dios. Quien quiera jugar que juegue y ya está. Busca gente que quiera jugar. Para eso hace falta una mínima exposición en realidad. Exposición en el sentido de explicación. Expones de qué va esto y si a la gente le mola, pues punto. Ya se lo he comentado antes a otro colega que hizo una pregunta parecida. En este sentido, si quieres enganchar a alguien al rol y tú te sientes flexible, pregúntale qué intereses tiene y probad una partida. Lo de mandar un one shot no sé muy bien a qué te refieres. Así mandaste una sinopsis, en plan, pues vamos a jugar a Star Wars y sois unos Jedi en el planeta Wetneck y estáis allí porque no sé qué, no sé cuánto. No lo sé hasta qué punto la redacción de una sinopsis o una invitación de este tipo puede seducir a alguien. Yo lo hablaría más íntimamente. No sé cuál es tu situación, Shidan Lair, ni de dónde eres exactamente. Entonces, no sé cómo darte un consejo específico. ¿Qué te diría eso? Si sabes que hay dos o tres personas a las que quieres invitar, pues pregúntales y adapta tus capacidades a sus intereses. ¿Que les molan las pelis de acción? Saca pelis de acción. ¿Que les molan? A ver, intenta que el sistema primero al que jueguen sea sencillo y accesible y domínalo tú para que no tengan sensación de, Dios, esto de que va, tiene un montón de normas. Que muchas veces tenemos cierto miedo sin fundamento, ¿eh? Y depende del momento vital en el que nos pille, nos puede molar mucho las normas. Pero bueno, mucho las reglas, ¿no? De juegos de este tipo. No en vano tuvieron su pegada en su momento, juegos que tenían un montón de reglas muy normalizados, muy normativizados y yo qué sé, y siguen teniendo hoy sus fans y la gente jugábamos cuando teníamos 13 y 14 años sin problema. Entonces, es posible que a veces tengamos demasiado miedo a juegos que tienen muchas reglas y sistemas de juego, cuando puede que eso sea justo lo que se esté buscando. Me he rayado tela para decirte al final que intentes adaptar lo que sea que a ellos les mole. Y seguro que lo sabes, ¿no? Por encima, en base a las pelis que les molen, en base a las series que estén viendo, tú puedes decir, oye, pues, ¿qué te ha molado la película de la serie de Hunter Hill? Yo te hago una partida con esta historia, ya verás. Te vas a cagar con una mansión abandonada en el medio del pantano. Y a partir de ahí, pues empezar a jugar y ver si mola la experiencia. Espero haberte contestado, Shidan. Y ánimo, hay mucho contenido en el canal y en muchos otros canales. Desde este canal de rol puedes saltar a otros, como el canal de Rolósofo, el canal de Culpa del Rol, Rol Naluadin, hay un montón, el de Corman, donde trabajan tanto teoría como práctica, muchas partidas y técnicas que puedes ver en vivo y en directo. Salud y gracias por comentar. Miguel Ángel de Vendiaga Blasco nos dice: hola Sirio, desde siempre en mi grupo hemos jugado a rol con juegos más técnicos y orientados al combate, que simplemente de rolear, sobre todo Rolemaster. Dentro del grupo algunos de nosotros hemos querido avanzar un poco más hacia partidas de menos reglas y más interpretación. ¿Qué juego o sistema me recomendarías? He visto partidas tuyas de hitos, de Eclipse, de fragmentos. Hostia, la de Eclipse es vieja, ¿eh? Y daría el brazo de cualquiera de mis jugadores cabrón, por poder hacerlo la mitad de bien que tú. Eres genial. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias por los halagos. En este sentido, entiendo que estás buscando una transición. Vale, aquí hay varios puntos a tocar. Una es que comentas que algunos estáis queriendo cambiar. Entonces, ojo con esto, porque si tu grupo de juego es feliz jugando a Rolemaster, se puede generar un cierto conflicto. En el sentido de, si no quieren cambiar, no vayáis a forzarlos a cambiar. Vale, igual me cuelo, vale, igual me paso de frenada, pero
¿Que queréis seguir jugando a Rolemaster el resto de vuestra vida o parte de ese grupo quiere seguir haciéndolo? Guay, no vayamos a pensar que hay una evolución entre juegos como Rolemaster a juegos narrativos. Para nada, son experiencias de juego totalmente distintas y unas deben respetar a las otras. En este sentido, muchas veces se genera un conflicto, y ya te digo que igual me estoy pasando de frenada al decir esto, pero se genera un conflicto solo en cómo nos comunicamos porque queremos probar cosas distintas y entonces pues podemos tachar lo anterior como de menos bueno o antiguo, lo que sea. Mientras haya respeto, y a ver, no te conozco de nada, entonces igual todo esto lo tratáis con un sentido común y sobra todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Pero muchas veces no. Mientras haya respeto en las distintas formas de jugar, la old school y las partes más narrativas y todo el mundo de escala de grises que hay, entonces es bastante fácil. Ahora bien, si buscáis un sistema intermedio entre lo narrativo y lo táctico, sistemas como Savage World, por ejemplo, me parecen ideales. Es un sistema que tiene un gran componente narrativo, tiene una gran cantidad de reglas que se pueden desplegar en otras reglas y creo que pueden satisfacer ambas necesidades, la parte más narrativa con la parte de gestión táctica de recursos, etc. Hitos es un sistema bastante guay si queréis también hacer una transición. ¿Qué pasa? Que el concepto aspecto en hitos es una barbaridad. Hay un mogollón de aspectos. Entonces, pese a que tiene una cierta parte táctica, hostias, hay una cantidad de aspectos en abstracto que es una barbaridad. Y luego, si tus jugadores disfrutan mucho de la parte matemática, táctica, van a descubrir muy rápidamente que el juego está roto en las consecuencias del daño, especialmente de la cordura y etcétera. Entonces el manual base de hitos, para mí, desde mi punto de vista, está roto en ese sentido, aunque luego tengas otras extensiones de hitos en juegos que puedan ser más apetecibles. Por ejemplo, el hitos de Taura, el que viene con el juego de rol Taura, está tocado por la mano mágica de Juan Donoso, que es un puto genio en esto de craquear sistemas. Entonces, todo el mundo dice que está mucho más equilibrado. Yo no me he parado a ajustarlo, pero conociendo a Donoso, vamos, pondría la mano en el fuego porque el sistema está mucho mejor equilibrado. El sistema Fate es un sistema, sí, táctico. Es táctico, porque es táctico, pero claro, es táctico con cosas narrativas. Entonces es posible que no les guste del todo. ¿Qué te recomendaría? Savage World. Lánzate a Savage World. Es posible que sistemas como Rápido y Fácil también os gusten, pero para una transición interesante entre lo narrativo y lo táctico, ¿por qué no? Savage World me parece genial. También, yo qué sé, probar con Pathfinder, que si no me equivoco, comparado con Rolemaster, se aleja un poquito de tantas tablas. Lo que acabo de decir, me van a crucificar. Y luego, pues como no, Dungeons and Dragons quinta edición. Tiene un aspecto narrativo muy interesante, pero sigue teniendo un componente táctico pues que sigue estando ahí. Y con la cantidad de listas de conjuros y de gestión de recursos que tiene, igual les parece interesante. Si yo fuera yo, os aconsejaría, si yo fuera tú, te aconsejaría probar con Savage World y a ver la experiencia de juego que os da. Y nada, muchísimas gracias por comentar, Miguel Ángel, y un saludo. Me falta hacer un pequeño comentario puntillista, y es que soy un mijitas, un mierditas, en esto. Miguel Ángel acaba de hacer un comentario final que me parece pues, interesante. Dice, me daría tatada por hacerlo la mitad de bien que tú. Hostias, ¿cómo medimos lo bien que lo hacemos cuando somos directores de juego? En realidad solo en función de la diversión de nuestros jugadores y de la nuestra. Esa es la única unidad de medida interesante cuando hablamos de cómo jugar bien a rol. Ese es mi punto de vista. Entonces, esta idea comparativa, y no quiero decir, o sea, no quiero señalar nada que tú hayas dicho que sea incorrecto, Miguel, para nada. Solo quiero aprovechar este momento para poder decir y repetir, aquí nadie lo hace mejor que nadie, en el sentido de que la unidad de medida es la diversión de la peña en la mesa de juego. Entonces, mola que no nos rayemos ni utilicemos los sistemas comparativos con otros, tanto para bien como para mal, que muchas veces lo hacemos para mal y lo que hacemos es machacar a otra gente porque creemos que dirige peor. Vale, ni para bien, en el sentido de, esa persona lo hace esto, tiene esta virtud. Esto está muy bien cuando quieres ser analítico y dices, pero ¿cómo puedo coger eso? Eso que está haciendo esta persona, ¿cómo puedo arrancarlo y meterlo en mi estilo de juego? Porque me interesa hacerlo, sin más. Vale, ahí sí, en ese caso sí mola mogollón poder establecer sistemas comparativos para aprender y para atracar. Para robar mecánicas, trucos o métodos. Pero nada más, lo que insisto, y lo siento por ser aburrido con esta movida, la única forma de dirigir bien es divirtiéndonos todos. Y esa es la auténtica unidad de medida del buen director y del buen jugador, jugadora, en caso de que tal cosa existiera. Redelions of Tónico Crítico nos dice, tengo un par. La primera es como fiel fan de las viudas de Don Vicente, ¿haréis alguna partida de Nexus en el canal? Y postdata, si os echan mucho de menos. La segunda referente a un personaje que creaste en la partida del rastro de Tulu Dimensión Y, llamado Leroy Curie, el paleontólogo. Me ha resultado uno de los personajes más brutales que has roleado. La pregunta es,
¿Cómo podemos lograr interpretar a un personaje así de odioso a la vez que se hace memorable y recordable en una partida? Y claro está que al hacerlo no cause malos rollos entre el resto de jugadores. Un abrazo, rolero. Vale, hostia, Leroy Curie, tío. Me encantó ese personaje, que es insoportable. Madre mía, el paleontólogo. Que la paleontología y tú. Es el gran libro de Leroy Curie. No creo que hagamos ninguna partida de Nexus. En general, las viudas son gente muy crítica y cañera con los sistemas de juego, y el de Nexus está un poco roto en cuanto al daño y las tiradas de impacto y combate. Además, como sabrás, nos gusta bastante más el terror y la sensación de la llamada de Tulu y la aventura Pulp que la experiencia de juego que ofrece Nexus. En todo caso, normal que se nos eche de menos, la vida se nos ha complicado y aunque tenemos mucho contacto por privado, las viudas de Don Vicente no la hemos arrancado como para poder jugar ni comprometernos a una campaña larga de las nuestras, de 15 sesiones, 12 sesiones, 13. Estamos súper atareados. Y bueno, seguimos teniendo un montón de relación. Prácticamente todos los días hablamos por nuestros chats privados. Y en cuanto podemos nos visitamos y comemos juntos y etcétera. Tenemos mucha amistad. Pero nos está costando un poco volver a las partidas por la línea vital de cada uno, ¿no? En todo caso, ¿cómo hacer un personaje, cómo interpretar un personaje así de odioso y memorable? Bueno, eso fue una flecha al aire, porque podría haber sido muy insoportable. En aquel momento, en aquella partida, las viudas no nos conocíamos tanto, y tener un personaje así de odioso fue un riesgo que te cagas. Para mí tiene que haber un equilibrio entre que resulte cómico a que sea odioso. Que sea todo el rato odioso es un rollo. Que las rajadas que haga un personaje que es un racista y un misógino estén enmarcadas dentro de un ambiente donde, para empezar, tienen un sentido social. Leroy Curie era así porque mucha gente era así en aquella época. Entonces no es gratuito. Y esta especie de soberbia y clasismo, snobismo que tenía el héroe, pues tiene una cierta coherencia en el personaje. Entonces, que haya una coherencia y no sea gratuito para mí es fundamental. Luego, que el personaje no sea absorbente, todo el rato el foco, también es fundamental, si no lo que es un pesado. Y luego, que sea cómico y que cuando haya pullas en su contra también las aceptes. Es decir, hay momentos donde al héroe se le mete caña y el héroe no está todo el rato reactivo porque es un orgulloso y un soberbio, no, sino también sería un auténtico peñazo. Tiene que haber momentos donde agaches la cabeza y momentos donde se vea la parte débil del personaje, no solamente la parte cabrona y racista y no sé qué. Eso para mí hace el personaje pues humano, ¿no? Bastante humano. Y yo creo que después depende un montón del clima de amistad. En aquel momento, en la primera partida, fue chocante, pero después de las partidas yo tenía sensación de que el personaje pues tenía cabida, los compañeros de mesa me daban margen para jugar ese tipo de personaje, entonces pues cada vez iba más, ¿no? A mí me encantó el personaje, me pareció muy guay, muy divertido y muy entrañable. Y al final, pues, se veía su parte humana detrás del racismo y eso lo hace, pues, todavía más mediocre y más burlable, ¿no? Más de, hostia, no hay una defensa del personaje. El personaje es así, y es así de chungo, y es así de asqueroso, y imperfecto, y de ridículo. Bueno, pues es así. Y eso. Un abrazo, Rebellion, tío. Hoy, tío, tía, no me acuerdo de si eras hombre, mujer o con qué pronombre te identificas. En todo caso, un abrazo muy grande. Kami111 nos pregunta, me cuesta balancear la dificultad de los enemigos. ¿Tienes algún consejo? Vale, yo te diría, es mi experiencia, y esto puede ser muy polémico porque hay muchas opiniones enfrentadas. Yo como director de juego hago un balanceo dinámico, es decir, yo intento calcular la fuerza de los antagonistas antes de la partida, pero si veo que me he equivocado, no tengo ningún problema en ajustarlo durante la partida. Si yo le metí a un bicho 118 puntos de golpe y cuando me doy cuenta es una barbaridad para los personajes y veo que le he cagado en el diseño, yo le bajo los puntos de golpe y no tengo ningún problema. Lo que no hago nunca jamás es decírselo a los jugadores, porque eso sí les puede cortar mogollón el rollo. Lo hago para mí. Este tipo de cosas de ajustar los stats de las criaturas de los antagonistas, no tengo problema ninguno. A ver, lo puedo ajustar una vez. Si lo ajusto 7 veces durante un combate, entonces ya la cosa está muy orientado. Tengo que ser sincero conmigo mismo y preguntarme, ¿pero a mí me da igual que en este combate vivan o mueran? Espérate, ¿a qué juego estamos refiriéndonos? O Kami111, yo entiendo que te estás refiriendo a un juego rollo Dungeons and Dragons, donde sí hay que balancear pues la fuerza de los antagonistas con los personajes en base a escenas y bueno, pues tienes un antagonista de un nivel muy superior o superior y 4 personajes protagonistas que tienen que enfrentarse a algo de un nivel más superior y hay que equilibrarlo. Bueno, hay otros juegos donde directamente
te dividen a los tipos de antagonistas. Hay unos que son masillas y con un golpe desaparecen, y hay otros que los tratas como un grupo, el grupo de goblins, y no es goblin por goblin con su acción. Entonces, lo primero es a qué juego estamos jugando. Me he dado cuenta ahora de que la pregunta es muy genérica. ¿Algún consejo? Para mí no te cortes y experimenta, Okami. Si necesitas, hasta el momento en el que te sientas el matemático, que eres capaz de ajustar ahí 16, 18 y ajustar cada uno de los stats de la criatura a la perfección, adáptalo, no hay ningún problema. Por lo menos para mí no lo hay. Claro, hay que ser fiel a adaptarlo no por lo que digan las tiradas del combate, sino porque tú te das cuenta de que era desproporcionado. Entonces, si mi personaje maluto, si el antagonista ha sacado 2 críticos y estoy a punto de matar a un personaje, yo personalmente no cambiaría sus puntos de golpe para que el resto de personajes puedan vencerlo. No, porque entonces a esos críticos que he sacado les he restado un valor enorme y se va a notar. Se va a notar que no es por los críticos que los personajes mueren. Perdón, que el antagonista muere. Esos críticos no van a tener efecto. ¡Ay, no me gusta! No sé si me acabo de explicar con esta idea. Entonces, por una parte, no hay que ser, para mi gusto, por supuesto, como siempre, no hay que ser radical con mantener y ser fiel al diseño previo. A no ser que ya seas un diseñador o diseñadora brutal, en cuyo caso, pues oye, te mola la experiencia, haces un diseño y alea yacta es, y sea lo que Dios quiera. Pero si no es así, si estás empezando y estás ajustando y te cuesta balancearlo, adáptalo de forma dinámica. Estás en medio de la escena y le bajas los puntos de golpe, ya está. Se los bajas, se los subes, etcétera. Mientras los jugadores no se enteren, que entonces es como romper la magia, esa especie de ilusionismo es perfectamente válido para mi forma de dirigir. Y le recomiendo. Ahora, insisto, no la cambié 7 veces, porque entonces vas a flipar. Yo creo que hasta se puede notar, ¿no? Vas a flipar con la sensación de, bueno, este tío era tan grande y narrativamente tiene que tener una consecuencia. Si tiene una constitución de +7 y de pronto tiene un +3, pues, no. Además, yo soy un director de juego de siempre hacer las tiradas en abierto, que los jugadores la vean. Nunca tiro detrás de la pantalla de director de juego. No me gusta esa sensación. Entonces, si las tiradas son en abierto y ellos saben mis bonificadores, ostras, yo puedo ir diciendo, que tampoco me gusta mucho, tiene la mitad de puntos de golpe. No, yo hago descripciones narrativas del daño que se le está haciendo a la criatura y cómo parece que está. Entonces, los puntos de golpe siempre son algo oculto, que ellos no saben. Claro, tienes a un jugador experto al otro lado que sabe cuántos puntos de golpe tiene un dragón verde. Dices, hostias, bueno, pues yo no me ajusto a las tablas, personalmente. ¿Cuántos puntos tiene que tener un dragón verde? Los que diga yo. ¿Tú qué sabes si es joven o si es una cría o si está herido o si... Yo qué sé, tío. Va a haber siempre 1000 factores y tú como director de juego tienes una cierta autoridad para diseñar los elementos, las criaturas y demás. Te aconsejo que la uses, que hagas un ajuste dinámico en las partidas y que los jugadores no lo noten a ser posible. Y poco a poco, con el tiempo, ese ajuste será cada vez menos necesario. Gracias por comentar, Okami. Joaquín Sánchez nos plantea, ¿cómo haces para involucrar a los personajes de los jugadores en la historia en el inicio de la partida? Es la razón por la que no roleo mucho. El que el jugador, por ejemplo, diga mi personaje preferiría estar tomando una cerveza en un bar o mi personaje se iría de aquí ante el mínimo conflicto. Vale, pues esta es una pregunta que nos lleva atormentando a roleras y roleros, yo creo que desde el comienzo del rol, al menos con trasfondos y demás, ¿no? Es decir, cuando tú ves una peli de terror y ves que el niño de 12 años se coge la linterna y no tiene problema y se mete en la mansión, en el sótano de la mansión, se acaba de ir la luz y abajo están los fusibles. Y ahí va el chaval con su linterna, no hay problema ninguno, y baja las escaleras. Dices, tío, ¿qué cojones? Yo en el momento más valiente de mi vida bajaría yo con 25 años en esa circunstancia, en esa mansión aislado, sin móviles, ¿qué? No, bueno, ¿qué pasa? Que la trama lo dice. De algún modo, si el niño no baja, no hay historia. No hay tensión, no hay lo que busca el diseñador de la serie de turno para el espectador, que tú tengas esa tensión, que haya una transmisión. ¿Qué pasa? Que en el rol tú tienes la decisión. Tú puedes decir no baja, no, mi niño no baja. Yo no bajo, tío, voy a bajar yo. Yo espero, yo me armo, yo me busco un candil, me equipo bien. Este es uno de los dilemas de que tú seas autor cuando eres jugador, y es que puedes determinar la escena y si tienes un pico de tensión que rechazar la escena para buscar el momento más óptimo, que es lo que haría cualquier superviviente y en general todos lo somos. Pero es que si fuese así mi bárbaro guerrero, igual no es un bárbaro guerrero, sería un campesino. Y yo diría, ¿pero para qué? ¿Para qué me voy a estar yo metiendo en problemas en dungeons por 4 perras? Cuando en realidad yo quiero ser campesino. ¿Te has visto el trasfondo traumático que tengo? Yo lo que quiero es paz, tío. No quiero tener malos rollos ni poner mi vida en juego. Y Dios mío, no quiero matar a alguien inocente. Bueno,
Pues ese es el dilema, en esencia, ¿no? Someter a los personajes a un riesgo que tú jamás aceptarías. Y es que tú se presupone que estás no poniéndole a él en tu lugar, ni poniéndote a ti en su lugar. No, lo estás poniendo a él en su lugar, a él. Los trasfondos de los personajes tienen una parte escrita y tienen otra parte que se deduce, que no está escrita. Si en el, por poner un ejemplo, ¿no? La parte escrita puede decir del personaje que tiene pánico a los perros. Pánico absoluto. Vale, entonces si hay una escena en la perrera, es muy razonable que el personaje no vaya. ¿Por qué? Tiene pánico a los perros. Si hay una escena en la perrera y tu personaje tiene que ir, pues entonces está mal diseñado. Está mal diseñada la historia con el personaje. Eso no está bien relacionado. Si lo que buscas es que ese personaje se aísle de los demás, pues mira, igual ahí sí. Ese personaje se queda fuera porque tiene fucking pánico a los perros y no va a entrar. Si lo que buscas es que el jugador tenga un conflicto y que resuelva y te quiere rayar, pues bueno, igual depende de cómo lo escribas, hasta puede molar que tenga el maldito pánico a los perros y haya una escena en la perrera. Pero si no es tan clara la relación entre un miedo o una actitud y lo que está pasando, entonces es decisión del jugador siempre. El problema no está en el diseño, el problema está en la actitud del jugador o jugadora. Si quieres que esta actitud no tenga huecos por donde meterse, tienes que reforzar el diseño. ¿Estás diseñando tú los personajes para la aventura? Si los estás diseñando tú, sabrás darle a los personajes las vinculaciones o motivaciones para que continúen adelante. ¿Cómo haces que el niño de 12 años baje a la oscuridad? A la oscuridad del sótano de la mansión encantada, pero nunca bajará. Pues igual le pones en el trasfondo que no es capaz de evitar un desafío si se trata de su valor. Que no puede evitarlo. Rollo, ¿eres un gallina, Martin? Cualquier cosa. O si hay otro personaje en peligro, no dudará en poner su vida en riesgo. Algo en el trasfondo que garantice esas actitudes. Si el personaje es un miedoso porque la estadística, los stats de la hoja lo ponen como un miedoso, pues entonces es normal que no se ponga en peligro y que el jugador tenga libertad para decir, pues yo interpreto que este se va a tomar una birra al bar, claro que sí. Claro, es que entonces hay partidas de investigación que se pretenden hacer con personajes pregenerados, perdón, con personajes hechos en el momento por los jugadores. Y eso es muy complicado, porque la motivación de esos personajes puede ser completamente random. Completamente random. Te garantizas muchísimo éxito a la hora de disfrutar una partida de investigación o de terror si más o menos, por lo menos un poco, los personajes están diseñados por la misma persona que diseña la partida. O sea, el director de juego construye los personajes. En fin, que la pregunta de fondo es ¿cómo haces para involucrar los personajes? Así, a través del trasfondo. Hay que relacionar el trasfondo con la partida. Y seguramente en tu partida puedes localizar 2, 3, 4 escenas donde dices, ostras, estas son las escenas críticas donde no van a avanzar por miedo o van a rechazar la violencia o van a, pues, diseñar los trasfondos para que en esos momentos, si el jugador dice, es que mi personaje no lo haría, tú puedes decir, sí, sí lo haría, está aquí escrito. Mira, aquí pone que nunca rechaza un desafío aunque parece peligroso, por ejemplo. O que si está delante de todos sus amigos, él será el primero en dar el paso. Bueno, espero que te haya ayudado. En todo caso, sí hay que reconocer que es una actitud muy chunga. Este rollo de transmitir del jugador, es que mi personaje no lo haría. ¿En base a qué? En base a tu criterio, sin más. Entonces tu criterio es tu decisión. No lo estás decidiendo en base a lo que está escrito del personaje, lo estás decidiendo tú porque te apetece decidirlo a ti en el momento. Y esto es algo que solamente puedes solucionar en contrato social. Que te pase una vez en la partida, tener claro cómo hacer la referencia a ese momento y una vez se acabe la partida, poder decir, oye, me molaría hablar de este rollo, porque es un dilema, ¿qué tal? ¿Qué entendemos qué es lo que haría el personaje o lo que no? Y darle vueltas en tu grupo de juego. Espero haberte echado un cable con el tema, pero es una movida complicada. Sayotito nos comenta, nos pregunta cómo puedo darle un buen final a una campaña. ¡Ay, qué pregunta tan buena, tan importante para todos nosotros, para todas nosotras, cuando tenemos una campaña y vemos que se acerca el final y decimos, ¿y ahora cómo llegamos? ¿Cómo llegamos al final? Bueno, para mí una parte muy importante es pensar que no es cosa tuya. Tú no eres el director de orquesta que decide con un giro de batuta en qué dirección van a ir los vientos, las cuerdas. No, esto ha sido conjunto, en realidad. Entonces, todos hemos puesto de nuestra parte, los jugadores han puesto de su parte, han puesto emociones encima de la mesa, fracasos, éxitos, sus personajes deberían estar enriquecidos al final de la campaña. Entonces, ya te han debido dar pistas de qué arquetipos son los personajes claros, qué tipo de experiencia están buscando y qué significa el triunfo para ellos. Aparte de poder tener un epílogo después de la campaña.
En este sentido, aunque pueda parecer una rayada, no es lo mismo tener a Indiana Jones que tener a Tapón, a su personaje, o tener a ese otro bibliotecario medio loco, gracioso. En fin, la cuestión es que a lo largo de la campaña igual ha sido un ejemplo malo. Al final yo quiero que cada jugador, cada jugadora tenga su escena nuclear con su personaje. Y tiene que tenerla. Si alguien se queda sin escena, aunque parezca natural que se quede sin escena, es una mierda. Es una mierda al final. Para mi gusto siempre, ¿eh? Entonces, porque un jugador hace una acción y esa acción le quita a otro jugador su escena, a mí eso me jodería un montón como director de juego. A mí me gustaría poder garantizar que cada jugador con su personaje tendrá una escena, algo memorable que hacer en ese momento final. Si hablamos de campaña, ¿no? Después, imagínate que algunos sobreviven y otros no. Que los jugadores tengan la posibilidad de improvisar un epílogo final, y que, ante la pregunta del director de juego, vale, pues dime por favor, ¿dónde estaría y cómo imaginaríamos a tu personaje después de haber vivido todo lo que ha vivido dentro de 2 meses? O dentro de 3 meses, o 6, o un año. ¿Dónde estaría dentro de un año? Y que el jugador pueda hacer una especie de... ¿Sabes cuando en las películas hay un pequeño fundido negro y se ve 3 meses más tarde? Y boom, apareces, pues igual la escena final acabó en Camboya, pero el 3 meses más tarde es sobre los tejados de Venecia. Y ahí hay una introducción final, a modo de epílogo, de cómo acabó ese personaje. A mí eso me gusta mogollón, verlo en las campañas. Cómo acabó después de toda la experiencia ese personaje. Uno acabó en un psiquiátrico, otro acabó fumando marihuana en un templo pseudo-budista de Granada, otro acabó, no sé, encerrado en unas cuevas en Polonia, otro acabó trabajando para la biblioteca privada del Vaticano, la secreta, la que está debajo. Entonces, los epílogos molan. Y la sensación eso de que cada jugador tenga una escena final con su personaje, que esté ajustada a los papeles, a los arquetipos que ha ido cumpliendo. Que tienes el bárbaro, ostras, dar una escena de bárbaro, tío. Que tienes un personaje que es un monje, pues dar una escena donde, si su personaje ha ido en esa dirección, donde pueda tener la sensación de que es fiel a su camino, fiel a su orden, fiel a sus directrices y que además tenga el aspecto de artes marciales que está buscando, ¿no? Que hay elementos clave en cada personaje, pues que en su escena final puede ejecutarlos. ¿Qué me gusta a mí mucho el final de una campaña? Que si la campaña está bien trabajada, que en la escena final hay un montón de cosas que te has ido encontrando a lo largo de la campaña que sean representativas. De pronto, ese colgante, esa piedra, ese amuleto, ese puñal, ese lo que sea, ese libro, esa hoja rota, cualquier cosa que te has encontrado en el capítulo 14 o en el capítulo 8, ahora al final de la campaña tiene un sentido y una utilidad. Es decir, atar cabos. Al final de la campaña muchos cabos tienen que estar atados, pero no todos. No todos tienen por qué atarse porque la realidad no es así de perfecta. Y además mola, ya se ven muchas películas que, jolín, quedan cabos atados que pueden dejar lugar a tu interpretación a lo que sea que después se pueden rellenar con los epílogos incluso. ¿Por qué el jugador acaba con su personaje trabajando en la Biblioteca Vaticana? Porque está allí buscando los libros que atan los cabos finales de la aventura. Bien. En fin, ¿qué es lo que no me gustaría bajo ningún concepto que pasase? Un Deus Ex Machina. Que el jugador, perdón, que el director de juego interrumpa y robe el foco para solucionar las cosas porque cree que los jugadores no lo hacen o los personajes. No, no, eso no, nunca. Prefiero que sea un desastre antes de hacer una interrupción de este tipo. Permitir, por ejemplo, que un jugador le robe el foco a otro, o le robe la escena, o le corrompa la escena. ¡Ay! ¡Qué mal sería súper chungo! Si ha habido emociones o ha habido un trabajo de polos emocionales entre los personajes a lo largo de la campaña, que tenga una conclusión en la escena final. Yo te he amado, tú me has amado, pero al final el malo maluto es tan chungo que nos pone una situación de compromiso, de vida o muerte entre tú y yo decido morir, me sacrifico, ¿vale? Pues aunque mi personaje sea Indiana Jones, al final lo que elige es sacrificarse para que pueda sobrevivir su ser amado. Guay, tío, estamos revolucionando el género a nuestra bola en la partida y para mí tendría un sentido potentísimo el sacrificarme por ese valor que he conseguido a lo largo de la campaña. En fin. ¿Qué más? ¿Cómo darle un buen final a la campaña? Elige bien el escenario. El escenario final, si te fijas en todas las películas o series que vayas a bichear, el escenario siempre tiene o una fuerte carga simbólica para la partida, es decir, pueden acabar en la mansión en la que empezaron. Después de hacer un puto viaje por todo el mundo, acaban en la mansión en la que empezaron. O puede que tenga un valor paisajístico brutal. Y luchan en el cono del volcán que está a punto de entrar en erupción y por supuesto se pondrá en erupción a tope, ¿no?
Entonces, el valor simbólico, el valor paisajístico del escenario, que no sea sencillamente... O sea, es que da igual que los pongas en el volcán, que los pongas en el desierto, no puede ser. Cada cosa tendrá un valor. Mola que tenga un sentido, ¿no? El escenario final. Y creo que ya me he rayado tela para una pregunta el vídeo este. Espero haberte ayudado, Sayotito. Y pues una pregunta muy guay, ¿eh? Porque las campañas siempre tienen un valor especial para nosotros, ¿no? Distinto, yo creo. No estamos jugando campañas cada 2x3. Y muchas veces la sensación de que llega al final... Uf. A mí, por ejemplo, me gusta que las campañas tengan un sabor de continuará. Aunque no la juguemos nunca más. Que dé sensación de... Y después de que se muevan las ruinas del castillo. O sea, un jugador hace un epílogo, donde está tu personaje 3 meses más tarde. Así todos los jugadores. Y al final cuando llega a mí como director de juego, también hago mi epílogo. Y digo 3 meses más tarde, entre las ruinas del castillo, después de que todo haya ardido, después de que las piedras hayan estallado y todo se haya enfriado, ha llovido encima, todo ha sido lavado. Y entonces vemos como una mano se mueve entre la tierra. Y es como, hostias, da la sensación de que parte del maluto, del misterio sigue vivo. Y ahí se corta la partida. Bueno, hay mil trucos para esto. Creo que en Rol Ficción hay un programa en concreto. Rol Ficción es un programa de radio en el que tuve el placer de participar durante 2 temporadas, durante 2 años. Sigue estando ahí a saco, está en Uniradio Jaén. A ver si me acuerdo, pongo el enlace aquí abajo al programa. En al menos 2 capítulos tratamos sobre el final de las campañas o las campañas en sí, cómo darle un final y las campañas en sí. Te recomiendo que lo escuches si te interesa mucho el tema este, porque no solamente tendrás mi opinión, también tendrás la de gente como Pedro Calvo, que es un fucking crack, como JR, como Yosel y como, pues no sé quién más estaba en ese capítulo, pero bueno, que mola mucho. Espero haberte ayudado. Y chao, chao. Elisor RP nos dice: buenas, espero no llegar demasiado tarde. Tras haberme respondido a la pregunta sobre teología en aquel directo de hace unos días en el que se le entrevistaba, he podido afrontar algunas situaciones en mesa de una manera mucho más interesante. Por ello, gracias de todo corazón. Ahora bien, le haré 2 preguntas. ¿Le haré 2 preguntas? ¿Me estás tratando de usted? La primera, ¿tiene pensado venir usted en algún momento a alguna de las jornadas que se plantean hacer este año en territorio de Andaluz? La segunda, siendo rol esta vez, ¿cómo afrontaría usted, el tema de incorporar a las campañas? Usted, soy muy viejo. Voy a poner la Rebequita, que me pilla el frío. El tipo más abominable y terrible, temible de terror, el existencial. He visto multitud de narradores intentar hacerlo con aires de grandilocuencia y quería saber cómo lo abordaría. Asimismo, ya sé que me estoy pasando. ¿Qué consejos daría para abordar el fracaso en los juegos de rol? What? Gracias de antemano, Don Sirio. ¡Don Sirio! Y cuídese mucho. Emma, ¿qué? Que Don Sirio, ven aquí. Bueno, pues no trates de usted que me da un yuyu. Tengo pensado en algunas jornadas. Me gustaría mucho ir a las Ibero Roll, a las Málaga Quest, a las TDN y a las Roleas. Son las 4 jornadas que tengo más o menos siempre en los puntos de vista. Y en los puntos de mira, perdón. Y me molaría ir a alguna de ellas. Ojalá a todas, pero no sé si podré. Por otro lado, lo del terror existencial. Si quieres que los jugadores se planteen cosas, es decir, entiendo que el objetivo no solamente es divertir a los jugadores, sino que de pronto esas preguntas pesadas, importantes y existenciales que nos pueden joder el sueño por la noche se planten en la mesa y nos afecten un poco, ¿no? A los jugadores. Creo que es distinto tratarlo de una forma lúdica, donde todos queremos saborear un poco el tono, pero al final es una partida de aventuras. O sea, vamos a... Sí, vivir la tensión, el nervio y el no sé qué, pero al final hay un monstruo contra el que vamos a luchar y vamos a morir. Bueno, a que la partida gire en torno por completo a esa experiencia existencial. Rollo de... Y entonces descubrimos que todos somos programas. Entonces descubrimos que todos estamos muertos. Vale, pero no se queda ahí. El terror existencial viene después cuando dices, hostia, entonces estoy muerto. ¿Y entonces qué soy yo? ¿Y ahora qué? ¿Y luego qué? O creíamos que estábamos luchando contra el monstruo, ¿vale? Es que nosotros somos el monstruo, lo hemos sido siempre. Cualquier tipo de giro de guión extraordinario que pueda hacer que los personajes duden de su propia existencia y de la construcción de su identidad. Si esto se puede establecer en un paralelismo a la realidad del jugador, entonces las preguntas estas tan existenciales importantes, hostia, tienen peso propio en la mesa y todo adquiere aires de gravedad y de solemnidad. Solamente se pueden transportar al jugador de esta forma si hay un canal claro. Un canal claro puede ser, por ejemplo, utilizar una religión o preguntas metafísicas que forman parte de este mundo. Puedes utilizar la cábala judía, puedes utilizar
Yo qué sé, tío, existencialismo filosófico europeo, lo que tú quieras. Puedes utilizar la teología esotérica europea o puedes utilizar las parábolas tan bonitas que hay en los sutras budistas, donde la nada intenta ser representada, el vacío. Y claro, los budistas le han dado mucha caña al coco para encontrar la forma de referenciar el vacío al ser humano, para que esa especie de koans, esos golpes a tu identidad, a tu intelecto, tengan una resonancia y haya un eco. Tú te sientes muy sólido, crees que esas frases del Buda son frases normales, las entiendes. Pero después, conforme te vas a tu casa, esa resonancia te empieza a hacer mella. Y al final pues, acabas llorando, ¿no? Diciendo, no soy nada, no existo. ¿Qué soy? Soy un conjunto de escandas con forma y cuerpo. En realidad el yo es una ilusión frágil que el Buda acaba de fisurar con mis palabras. Da igual. La cuestión es, para empezar, ¿qué consideras tú como experiencia de vacío o de terror existencial? En teoría, el terror existencial amenaza tu existencia a cosas demasiado vastas y grandes como para... Y esto tiene un problema. Y es que si es demasiado vasto y es inenarrable, indescriptible, pues no se puede imaginar con facilidad. Hay que conseguir de algún modo que eso inenarrable sea narrable y que lo indescriptible describirlo. De alguna forma hay que darle vueltas a la hora de utilizar metáforas. Una forma muy efectiva es utilizar a personajes. Yo como director de juego interpreto un personaje que está zumbadísimo y que demuestra a los jugadores lo que es haber traspasado el umbral, haber asomado la cabeza, haber levantado el tejido de la realidad, como esta ilustración tan bonita de medieval, haber levantado el tejido de la realidad y echar un vistazo a más allá de las estrellas, lo que hay detrás, ¿no? La zona oscura. Y cuando he vuelto, he venido completamente trastornado. Vengo completamente trastornado con algún tipo de lenguaje. Parece que mezclo verdades con mentiras, hechos verosímiles con inverosímiles, y que para mí todo tiene sentido. Esta locura, a través del personaje no jugador, lo transmito interpretando a los jugadores. Si quieres ver un ejemplo de esto, lo hice en Pistis Sofía, es una partida que puedes encontrar en mi canal, la jugué en el canal de Rolero, como un regalo para la fundación de su juego Nexus. Y es una partida donde se ve a un personaje interpretado con este aire desde el minuto uno. Empieza directamente así a saco la partida. A mí me gustó mucho interpretarla. Fue un salto al vacío muy interesante porque no conocía del todo a los jugadores, no sabía muy bien cómo iban a respirarlo. Y tuve que ensayar ese personaje mucho tiempo. Ensayarlo bien. Había para que cogiera cuerpo. Si no lo tengo ensayado personajes así, ni de coña. Lo saco fuera. Y no sé si mucho más sobre el terror existencial. Escribí un texto para Ratas en las Paredes que puedes encontrar en mi blog gratuito y pues puedes ver algo un poco más ordenado y extenso, ¿no? Una reflexión así a bola pluma al respecto. ¿Qué te puedo recomendar? Esta historia, mira, autores como Dan Brown y autores de este tipo que te mezclan misterios con historia y misticismo esotérico con... Bueno, pues este tipo de autores lo que hacen es siempre hechos verosímiles, los intentan pegar a la fuerza con los acontecimientos de tu historia, de tu trama, para que la verosimilitud de estos hechos, sean históricos o lo que sea, se traspase, para que haya un traspaso. Entonces, yo como historiador te hablo de Roma y del emperador no sé qué, y de cuándo, en el año no sé cuántos, y cómo adoraban a Mitra, y cómo la adoración a Mitra era una especie de útero divino dentro de las cuevas y cavernas, y te empieza a comer la olla con hechos históricos que parece que tienen una coherencia propia, y esto poco a poco lo voy mezclando con mi trama para que al final pues te he engañado. Básicamente te he engañado, ¿no? He logrado que la coherencia histórica de estos hechos tan demostrados y tan no sé qué se traspase a la movida que te estoy intentando vender. Entonces es cuando, ahora sí, lo inverosímil se vuelve verosímil y yo empiezo a asustarme. Empiezo a pensar, hostias, todo esto parece que tiene un pozo de razón. La fucking Tierra es plana, es cierto, tienen razón los terraplanistas. Y empiezas a creer que este hecho inverosímil tiene un cierto peso. Conseguir eso con el terror existencial es la bomba. Es complicado, creo, porque te pide documentación muy específica. Vale, pues voy a coger la cábala judía y voy a ver cómo trabajan el Ein Sof y esto, y a darle vueltas a cómo los judíos en su, en sus metáforas, por ejemplo, el rabino, ay, no me acordaré el nombre ahora, no me acuerdo del nombre. Bueno, da igual, lo buscaré si eso. Lo tengo en la punta de la lengua, el horror. Bueno, había un rabino, creo que croata, que
representó muy bien el concepto de vacío a través de las metáforas cotidianas y ordinarias y cómo el vacío del conocimiento genera una especie de ansiedad en la identidad que se relaciona con ciertos aspectos del árbol cabalístico. Bueno, pues si quieres tener lecturas de ese tipo para poder potenciar la experiencia dentro de la partida, está muy guay. ¿Qué pasa? Que esto lo puedes hacer si tu partida es de ciencia ficción, años 30 y etcétera. Si quieres meter terror existencial en Dungeons and Dragons, estás relativamente jodido porque es muy difícil robarle verosimilitud a la historia o a cosas identificables como una religión o un cuerpo de creencias o lo que sea, porque no lo hay en un mundo de fantasía. Entonces es como, muy chungo. Aún así, vas a poder hacerlo. Algo que voy a destacar ya para finalizar, porque, qué idea de castaña, es que la complicidad de tus jugadores es esencial. Si no tienen complicidad, como mínimo gánate su atención. Gánate su atención con un discurso, con un personaje que rompa, con algo que tú digas, los tengo atentos. Y ahora que los tengo atentos, les voy a ir soltando poco a poco las perlitas para que se vaya construyendo este castillo tan difícil de construir, que es el terror existencial. Y no te preocupes con la grandilocuencia. Yo utilizo grandilocuencia. Es imposible no hacerlo. Estamos intentando construir algo muy complicado. Y que lo más probable es que muchas veces fracase y fracase una y otra vez. Y acabaremos siendo pedantes y acabaremos siendo grandilocuentes y pedulantes. Y no hay ningún problema. Forma parte de esta movida. O sea que en ese sentido eh, es muy probable no poder escapar de ella. Y, ¿qué más? ¿Qué consejos daría para abordar el fracaso en los juegos de rol? No sé a qué te refieres. Aquí directamente no sé a qué te refieres con fracaso. Si te refieres a que tú diseñas como director de juego una partida y la partida fracasa, hostias, es que hay mucho donde cortar. Y si te refieres a que la sensación general de la historia fracasa, es que es tan abstracto y tan grande y vasta la pregunta que de verdad no tengo ni idea de por dónde tirar. Quizás en el futuro pues podamos hablarlo o puedas hacer una pregunta más específica para poder darle una respuesta más específica. Y nada, espero haberte ayudado en algo. Chao, chao.